la Universidad de Exeter, Inglaterra. Durante más de sus 30 años de ejercicio profesional, el doctor Gabriel ha asesorado a compañías nacionales y multinacionales de diversos sectores en temas relacionados con el derecho de la competencia, comercio exterior y aduanas. Fue presidente de la Mesa de Defensa de Competencia, del Sexto Foro Empresarial de las Américas en las negociaciones del ALCA y de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. Asimismo, fue profesor titular de la Cátedra de Derecho Económico Internacional en la Pontificia Universidad Javeriana y profesor de Competencia y Derecho Empresarial en la especialización de Competencia y Libre Comercio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la misma universidad. En la actualidad se desempeña como socio de la firma Ibarra Rimón. Igualmente es columnista habitual del Diario de la República y es árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Bienvenido, doctor Gabriel. Igual una bienvenida y un privilegio contar con el señor Nofelfer aquí en el día de hoy. Un gusto y bienvenido. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias a la Cámara Colomboamericana por apoyarnos en este evento. Y es un privilegio estar hoy con el señor Wolfgang Notelfer. Wolfgang es un experto con una vastísima experiencia en este tema en Europa. Y este asunto puede verse como algo muy especializado, pero en realidad no lo es. La idea es que esto está inmerso e involucrado y es un tema esencial para cualquier empresa que piense en la posibilidad de realizar una integración, bien sea como adquirente o bien sea como vendedora o bien sea en cualquiera de estas circunstancias. ¿En qué consiste la importancia del tema? Cuando el artículo 11 de la ley 1340 de 2009 establece que cuando dos empresas se van a integrar o dos o más empresas van a ser parte de una concentración empresarial y esa integración puede generar una restricción en la competencia, la autoridad la debe objetar. Sin embargo, si las partes ofrecen o la superintendencia ve que algunos compromisos que adquieran esas partes pueden llevar a resolver el problema de la restricción a la competencia, la operación puede aprobarse de manera condicionada. La idea es que esas obligaciones lleven a neutralizar esos efectos nocivos que pueden implicar una integración, que en general puede llevar, una operación de estas puede llevar a que desaparezca un competidor o puede llevar también a mantener el control de un insumo importante, bien sea aguas arriba o de un producto final aguas abajo. Entonces, esta es la importancia del tema y Wolfgang nos va a contar cómo ha funcionado esto en Europa. Europa es un punto de referencia y en general los condicionamientos y tipo de condicionamientos son muy usuales y son muy similares en las diversas jurisdicciones. Entonces, yo diría que esta va a ser una charla muy interesante y yo le preguntaría a Wolfgang básicamente que nos cuente cuál es la importancia y qué papel ya en detalle juegan los condicionamientos en los procesos de integración, cuáles son los beneficios que pueden derivarse para las partes de esos condicionamientos y en general cómo es el proceso de elaboración, cómo se elabora un condicionamiento, cómo se diseña, cómo se ejecuta y a partir de qué momento y cuándo es posible ofrecer dentro de este proceso en la legislación europea esos condicionamientos y si ellos son realmente previos o a que se pueda hacer la ejecución de la integración o si pueden ser posteriores y si son posteriores, ¿qué pasa si no se ejecutan? Estos y otros temas
se va a referir Wolfgang. Y sin más preámbulos, Wolfgang, el auditorio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel y Carlos. Muchas gracias por invitarme y por la oportunidad de compartir aquí mis conocimientos en este área de condicionamientos. Les pido perdón por mi español, o sea, seguramente voy a cometer muchos errores y tal vez voy a también usar algunas palabras en inglés si no encuentro las palabras en español, pero espero pues, que me entiendan y si no le pregunten a Gabriel o ponen una pregunta en el chat. Sí, durante el discurso, o sea, si tienen preguntas, por favor, usan el chat y yo trato de responder a todas las preguntas. Una cosa de Europa, o sea, Europa tiene la práctica de la Unión Europea y también de todos los países, y pues yo no he trabajado en todos los países, o sea, yo he trabajado para la Comisión Europea como Monitoring Trustee, o sea, como una persona que implementa los condicionamientos, también en Alemania y en Austria, y he trabajado un tiempo en el Reino Unido con la autoridad y también como Monitoring Trustee implementando eso. Entonces, mi práctica es sobre todo alrededor de estos 4 países, Austria, Alemania, la Unión Europea y el Reino Unido. No conozco bien la práctica en los otros países, pero en general hay muchas, o sea, es bastante similar en la manera como se aplican los condicionamientos, creo, pero pues tampoco lo puedo garantizar. Bueno, empezando con responder las preguntas de Gabriel. Pues el mayor beneficio es que cuando hay una investigación de una autoridad, o sea, normalmente, o sea, el resultado es que se aprueba o se prohíbe. Esos son los dos extremos. Y un resultado, una aprobación condicional, eso abre la flexibilidad de modificar la fusión y de poder llevar a cabo la mayor parte de la fusión y al mismo tiempo solucionar el problema que identificó la autoridad. Entonces, benefician las partes de la fusión que pueden pues, llevar a cabo pues, por lo menos una gran parte de la fusión, y la autoridad también ha preservado la competencia donde tenía preocupaciones que pues hay un problema. Entonces es realmente una herramienta muy, muy útil en las fusiones y pues vamos a ver qué tipo de condicionamientos hay. Y también les voy a hablar de la fase de cómo se diseña y en qué momento se diseñan los condicionamientos. Y cuáles riesgos tienen para ser aceptados, porque también hay el problema que pues algunos son rechazados por la autoridad, entonces eso significa que no se puede realizar, es como una prohibición cuando se rechaza el condicionamiento que proponen las partes de la fusión. Entonces vamos a empezar con un resumen qué tipos de condicionamientos existen y hablar de los riesgos, y voy a dar unos ejemplos. Así. Eso es una gráfica para darles un poco una vista lo que hay. Las 2 categorías principales son condicionamientos estructurales y no estructurales. Los estructurales principalmente es una desinversión de una parte de la empresa, de una planta. Voy a hablar en más detalle de eso más tarde. También puede incluir propiedad intelectual como patentes o marcas. Si se vende completamente, entonces es estructural, pero también a veces hay licencias, entonces tiene un componente pues de comportamiento
entonces es no estructural, por eso tiene las flechas de las dos partes. Y los condicionamientos no estructurales, ahí hay muchas formas como se pueden presentar, muchos diferentes tipos, pero hay dos categorías principalmente. Una que quiere fomentar la competencia o la rivalidad, quiere realmente solucionar el problema de competencia, por ejemplo, dándole acceso o obligar a suministrar materia prima para que un tercero pueda competir en el mercado. Y la otra categoría es controlar el resultado, o sea, por ejemplo, regular el precio, o sea, que uno acepta que hay un monopolio, pero la autoridad dice no puede subir el precio. Ahí no se soluciona el problema de competencia, sino es una intervención y uno trata de regular el resultado. Esas son las diferencias principales. Voy a dar más detalle más adelante. Perdón. Entonces, de la preferencia de las autoridades, por lo menos en Europa, como yo lo conozco, son los condicionamientos estructurales, porque eso es una solución duradera. Uno vende una parte, lo compra una tercera parte y ya, digamos, queda solucionado. No hay que hacer más seguimiento. Y también se han hecho estudios de ex post evaluation, o sea, como después de haberlos implementado, que han demostrado que ese tipo de condicionamiento ha funcionado en general o en promedio mejor que los condicionamientos no estructurales. Y eso se aplica casi siempre cuando hay fusiones horizontales. O sea, si uno toma, digamos, en un año, si hay 100 fusiones con condicionamientos, el 80%, diría yo, de los condicionamientos a nivel de la comisión son estructurales y tal vez el 20% es no estructural. Los no estructurales se aplican sobre todo en fusiones verticales o de conglomerado. Y la disposición a hacerlo varía porque algunas autoridades pues no lo hacen porque dicen, sí, son menos eficaces, hay mucho costo de seguimiento, hay un problema de duración, porque el problema es que no se soluciona realmente el problema de competencia, sino uno tiene ese condicionamiento, pero ¿hasta cuándo tiene que ser la duración? Si son 10 años, entonces, ¿qué pasa después de esos 10 años? Muchas veces hay una cláusula que se pueden extender en algún momento, pero, o sea, hay algunos problemas con eso y también, sí, el costo de seguimiento, porque eso absorbe muchos recursos de las autoridades. Una parte del seguimiento hacen terceros, como los monitoring trustee, pero de todas formas requiere alguna atención de las autoridades y también tratan de evitar eso porque eso se va acumulando. Si cada año hay 1 o 2 casos con ese tipo de condicionamiento no estructural y duran 10 años, entonces eso se va sumando pues, labor que tiene que hacer la autoridad. Bueno, voy a hablar un poco más ahora sobre los condicionamientos estructurales, en qué consisten en detalle y cuáles son los riesgos y cómo desde el punto de vista pues, de la autoridad, pero también de las empresas, cómo se deben configurar para manejar ese tipo de riesgo. Como he dicho, los estructurales consisten sobre todo en desinversión. Eso puede ser un negocio independiente o una parte de un negocio. O sea, uno lo llama en inglés, pues un carve out. Es una parte, si yo tomo
Sí, por ejemplo, si yo tengo una planta que tiene 3 líneas de producción, si yo vendo toda la planta con todos los empleados, eso es más o menos un negocio independiente, puede ser que haya una sede principal, pero de todas formas es una unidad que es más o menos estable. Pero si ahora el problema de competencia está solamente con un producto y yo propongo de vender solamente esta línea de producción. Entonces, no voy a vender la planta, sino solamente los activos, o sea, las máquinas de esta línea de producción, algunos empleados. Entonces, la pregunta es si los empleados no trabajan solamente en una línea, sino en varias. ¿Cuáles empleados realmente son? Hay otras preguntas, por ejemplo, si hay un permiso, una licencia de las autoridades para esta planta. A veces eso es solamente en el sitio. Si yo muevo la máquina, entonces pierdo la licencia. Si alguien compra la máquina, tiene que pedir otra vez un permiso para manejar eso. O sea, es solamente ejemplos que un carve out, o sea, si yo vendo menos que una unidad completa, eso es más complicado y puede pues, traer problemas, pero eso también pasa. Depende mucho de los casos, pero digamos, hay muchos niveles cuánto se vende en una desinversión. También hay desinversión de participación minoritaria en otras empresas y lo que ya hemos mencionado, propiedad intelectual. Y la implementación siempre se complementa con obligaciones de comportamiento. Por ejemplo, si yo vendo una empresa o un negocio, entonces yo tengo la obligación, por ejemplo, de no volver a comprarlo por 10 años para que sea realmente efectivo. Entonces, siempre hay algunas obligaciones para que el condicionamiento estructural tenga efecto. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de implementación y cómo mira una autoridad para hacer, para analizar si puede aceptar esta propuesta o no? Pues cada autoridad puede ser que varía un poco cómo lo hace. Yo les voy a hablar aquí del marco analítico que usa la autoridad en el Reino Unido, el Competition and Markets Authority. Ellos tienen 3 categorías de riesgos: riesgo de composición, riesgo del comprador y riesgo de activos. Y eso junto es el perfil de riesgo del condicionamiento, y de eso depende si aceptan la propuesta. Y también puede haber una influencia, por ejemplo, si hay una condición resolutoria o una condición suspensiva. O sea, si la fusión principal se puede implementar o completar ya con la decisión de la autoridad, o si primero hay que implementar el condicionamiento completamente y solamente después se puede implementar la fusión. Porque cuando hay más riesgo, puede ser que la autoridad quiere primero ver que funcione y después dar el permiso que pueden fusionar. Entonces, eso tiene una influencia importante. Gabriel. A interrumpirte, ¿nos puedes dar algunos ejemplos en mayor detalle de lo que significarían los riesgos de composición? ¿Nos puedes ampliar un poquito eso y dar algunos ejemplos del condicionamiento? Claro, sí. Sí, perdón, vamos a empezar con los riesgos de composición y sí, te doy unos ejemplos. O sea, ¿qué es el riesgo de composición? O sea, son los riesgos en los que el alcance del paquete de desinversión es demasiado limitado o no está configurado adecuadamente para atraer a un comprador adecuado, o no permite a un comprador operar como competidor efectivo en el mercado. Esa es la definición. Entonces, quiere decir realmente que lo que
se vende debe ser suficientemente atractivo y viable. Entonces, cuando lo que se vende es un negocio independiente que tiene cierta trayectoria y tiene cuentas de gestión y uno puede ver que hacen ganancias, o sea, que son profitables. Entonces, el riesgo de composición es bajo. Pero cuando se trata de un carve-out o cuando, digamos, la estructura son diferentes componentes, el ejemplo que les di, si uno trata de sacar una línea de producción de una planta, entonces ahí la pregunta es, ¿cuáles empleados necesito? ¿Cómo es con las máquinas? ¿Necesito otras máquinas? ¿Hay suficientes los contratos de los clientes? Si no tengo una persona jurídica con todos los servicios incluidos, entonces hay que detallarlo lo que se vende, entonces el riesgo es más alto. O sea, a veces se puede manejar, o sea, no es imposible manejarlo, pero se necesita mucho más scrutiny, o sea, hay que investigarlo muy bien que eso funciona. Y también en el pasado había casos que se llama mix and match remedy, o sea, que se toman partes de una parte una parte de la fusión y se juntan con otras partes de la fusión. O sea, por ejemplo, había máquinas de la parte de la fusión A y había empleados de la parte de la fusión B y se metían juntos para crear un nuevo competidor. Pero hay riesgos muy altos que no conocen las máquinas o los sistemas. Eso cree mucho, o sea, esos son riesgos muy altos y ya las autoridades han aprendido que si son muy altos los riesgos, pues que es mejor dejarlo o estructurarlo de una manera que se venden unidades que ya operan y que ya se sabe que están funcionando en la composición como están. Así se baja el riesgo de composición. Sí, yo quiero recapitular aquí para hacerte una pregunta en el curso de este tema. Estamos hablando de cuando hay una integración en donde puede llevar una concentración o una restricción importante a la competencia, entonces la autoridad exige, le dice, mire, yo le apruebo esto, pero usted vende una parte de su negocio y se la tiene que vender a alguien que le pueda seguir compitiendo. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre si yo me comprometo a hacer eso? Y no, como se dice aquí, entiendo que el riesgo de composición puede ser que la empresa que yo voy a vender o la línea de negocio no sea lo suficientemente atractiva para encontrar a un comprador. ¿Qué pasa si al final no se encuentra el comprador? ¿Qué ocurriría con la integración o con el condicionamiento? Sí, pues buena pregunta. O sea, si no se puede vender, o sea, no se cumple con el compromiso. Entonces depende si es una condición suspensiva o si es una condición resolutoria. Si es una condición suspensiva, simplemente no hay aprobación de la fusión, porque eso solamente se puede ejecutar la fusión en el momento que se haya cumplido. Entonces eso pues incluye encontrar un comprador. Cuando es una condición resolutoria y no se logra venderlo, las partes no lo logran, pues depende, pero en general incluyen en este caso una cláusula que es realmente una venta forzada se llama divestiture trustee, o sea, es como una persona encargada de vender pues lo que han prometido que van a vender.
y las partes de la fusión le tienen que dar el poder para poder venderlo y además no hay un precio mínimo, o sea, puede ser un precio negativo. Entonces, eso es como la opción nuclear, lo llamo yo, porque, digamos, las partes de la fusión obviamente tratan de evitar eso, porque o sea, es el worst case y pasa muy pocas veces. Una vez lo he hecho, me tocó, pero normalmente las partes de la fusión tratan de evitarlo y sí logran venderlo. Y normalmente es dentro de un plazo y también las autoridades extienden el plazo. Si no lo logran en 6 meses, entonces lo aplazan otros 3 meses y otros 3 meses, pero en ciertas circunstancias puede ocurrir. Bueno, entonces, eso, pues sí, estuvimos hablando de los riesgos de composición. Eso es importante para que sea aprobado de la autoridad. Y ahora el comprador, que es también importante el comprador, que se consigue un comprador que además es adecuado, o sea, que puede lograr restituir la competencia. Entonces, hay criterios normalmente en el condicionamiento cómo tiene que ser el comprador. Tiene que ser independiente de las partes de la fusión y pues eso o sea, normalmente es mucho más detallado que aquí, pero pues tiene que preservar la competencia. Pero eso depende también mucho de lo que se vende. Por ejemplo, si lo que se vende es una empresa, una persona jurídica que tiene todo, que es completo, que tiene una junta directiva bien, entonces puede ser que el comprador simplemente es un inversionista financiero. Él mete el capital, pero la empresa así puede marchar sola y no hay ningún problema. Tampoco hay más criterios, digamos, si él se compromete pues, a hacer esa inversión. Pero si lo que se vende, o sea, si eso es solamente una planta, pero no hay pues una sede principal, o si es un punto o algunos puntos de venta. Entonces, uno necesita obviamente una empresa que es activa en este sector, que tiene una estrategia, cómo integrar eso y cómo preservar la competencia en este segmento. Entonces, si es más pequeño, digamos, o más vulnerable lo que se vende, entonces es más importante el comprador y la estrategia del comprador. Y el proceso de aprobación es una parte importante del proceso, sobre todo, como he dicho, si no es una empresa completa, digamos, que se vende, sino solamente unas partes. Y puede ocurrir que también compradores sean rechazados porque la autoridad no está contenta. Y no se puede cumplir el compromiso sin un comprador aprobado. Ya hemos hablado del divestiture trustee, que es una posibilidad también que pues muy pocas veces se realiza, pero existe. Y el último tipo de riesgo es el riesgo de activos. Eso quiere decir que son los riesgos que la capacidad competitiva de un paquete de desinversión se deteriore antes de que se complete la desinversión, por ejemplo, por la pérdida de clientes o de miembros clave de la plantilla. O sea, tienen que imaginarse que pues uno propone algo a la autoridad, que voy a vender esa planta X, pero hasta que se venda, eso son 3 meses, 6 meses, y puede ocurrir mucho. Y también podría pasar que, no sé, si hay un empleado muy bueno que, pues, no sé, tal vez las partes de la empresa quieren transferirlo para tenerlo, o él busca otra oportunidad porque no sabe quién va a comprarlo y busca otras oportunidades, o los clientes, no sé, buscan otros proveedores. Entonces es un periodo de riesgo
y hay que manejarlo, pero eso, digamos, ya hay mucha experiencia, digamos, cómo manejar eso. Siempre hay una obligación para las partes de la fusión que tienen que mantener los activos y no pueden, por ejemplo, transferir activos entre lo que permanece con las partes de la fusión y lo que venden. O sea, eso tiene que estar separado y manejarse separado. Muchas o casi siempre se usa un monitoring trustee, les voy a hablar más detalle lo que significa, y un hold separate manager, un administrador transitorio de estas actividades. Entonces, un monitoring trustee, eso es el trabajo que yo hago principalmente para las diferentes autoridades. Yo monitoreo o superviso el cumplimiento de condiciones y facilito el proceso. O sea, lo importante es que eso no solamente es de controlar, sino realmente es mucho de consejo, porque las diferentes partes muchas veces no tienen mucha experiencia con este proceso. También las mismas autoridades a veces pues no hacen, o los, digamos, los miembros del case team, puede ser que es la primera vez en su vida o la segunda que tienen este tipo de condicionamiento y además no tienen experiencia con cómo se hace un due diligence o cómo se manejan ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo, las empresas, pues puede ser que tienen experiencia comprar otras empresas, pero no conocen el proceso con la autoridad, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cómo deberían comportarse para no hacer errores. Entonces, es también el rol de guiar todas las partes y facilitar para que pues no haya errores y porque todos finalmente quieren completarlo sin problema, este proceso. Entonces, el monitoring trustee normalmente es parte del condicionamiento que las partes de la fusión tienen que nominar un monitoring trustee, tiene que ser aprobado de la autoridad. Las partes de la fusión pagan el trustee, pero él, digamos, las instrucciones. Perdón, ¿hay una pregunta? Creo que Bueno, en las partes de la fusión no pueden darle instrucciones al monitoring trustee, eso solamente viene de la autoridad. Obviamente uno conversa y uno da consejos, pero digamos no es que le pueden decir a uno qué hacer, sino es digamos otro tipo de relación. Y lo importante es que debe ser independiente de las partes de la fusión. El Hold Separate Manager, él opera o gestiona las operaciones diarias del negocio, de esa inversión, y lo debe manejar independiente de las partes de la fusión. Y el propósito es que realmente una persona que pues se siente responsable de eso y que no forma parte de las partes de la fusión. Él necesita para poder hacer eso suficiente autoridad para tomar decisiones empresariales y de gasto. Y el candidato ideal es pues, por ejemplo, el actual director de la unidad de negocio que se va a desinvertir. Sobre todo, o sea, cuando hay una empresa independiente que se vende, eso normalmente no es un problema, es más complicado si volvemos al ejemplo que yo di con la planta y la línea de producción. Puede ser que hay un director de la planta, pero si se vende solamente una línea de producción, entonces el director no quiere irse con esa línea porque él quiere permanecer. Entonces, ahí
muchas veces es importante encontrar una persona que, pues, que tiene suficiente senioridad y experiencia, pero que también permanece con ese negocio, porque uno quiere que el incentivo es que se va y se queda con el comprador y no vuelve a las partes de la fusión. Eso no siempre es posible, hay casos que pues uno también pues se hace con personal de las partes de la fusión, o sea, hay que ser pragmático, pero siempre tienen que estar claro, digamos, lo que es el objetivo y lo que deben hacer. Y el Hold Separate Manager y el Monitoring Trustee trabajan muy estrechamente en esta fase, porque el Hold Separate Manager conoce el negocio y toma las decisiones, y el Monitoring Trustee conoce el proceso y sabe, digamos, que hay que manejarlo independientemente, o sea, digamos, conoce el proceso en que eso se desarrolla. Entonces, hay un contacto muy estrecho entre esos dos roles. Bueno, les voy a dar un ejemplo práctico de un caso que he hecho hace pocos años, y ya seguimos a los condicionamientos no estructurales. Eso es un caso, sí, que de una desinversión. Son minoristas de muebles en Alemania, empresas muy grandes, querían fusionar y había problemas de competencia en algunas regiones. O sea, la autoridad lo analiza, que uno toma un punto de venta y alrededor, como 10 kilómetros, digamos, es el mercado relevante para cada punto, y donde hay una concentración muy elevada, entonces ahí tienen que vender un punto de venta para bajar la concentración. Entonces se aprobó con la condición que se vendan 23 puntos de venta. Y el enfoque de la autoridad era ahora el riesgo de comprador, o sea, encontrar un comprador adecuado. ¿Por qué? Pues la composición, el riesgo de composición aquí fue bajo, porque realmente está muy bien definido. Uno tiene el punto de venta, eso es el edificio, eso está claro. También el personal está definido, porque son los que trabajan ahí. Está claro. Pero es muy importante quién lo compra, porque un punto de venta, o sea, eso no puede funcionar sin una buena marca, sin una sede principal que tiene una gama de productos que trabaja en este mercado. Y además, las partes de la fusión trabajaron en el segmento de muebles baratos. O sea, entonces para la autoridad también era importante que no sea un comprador que ahora, digamos, posiciona esos puntos de venta como en gama de lujo, sino que también está compitiendo en como la misma, con el mismo segmento de precios. Y otra preocupación que tenían con el comprador era que, pues, el tamaño, digamos, del comprador, porque quería comprar los 23 puntos de venta, y eso significaría que el volumen de negocios del comprador se habría doblado. O sea, entonces tenían dudas si realmente puede lograr eso, y finalmente se logró porque la adquisición se hizo en varias etapas. Entonces, compró 8, de 3 meses después otros, y así pudo, digamos, manejar eso y digerir, digamos, esos puntos de venta. Y en dos regiones, este comprador ya tenía una presencia, entonces ahí no aprobó la autoridad que los comprara, sino estos dos tenían que venderse a otro comprador por la concentración.
Bueno, y el riesgo de activos, o sea, había un monitoring trustee, que era yo, y pues los directores de cada punto de venta seguían ahí y realmente no había problema en este sentido. No sé si hay preguntas acerca de los condicionamientos estructurales o este caso, si no sigo con los no estructurales. Bueno. Entonces sigo, también se pueden hacer preguntas al final, si les ocurre más. Hay una pregunta aquí en el chat. Ah, sí. ¿Me la puedes? Espérate. ¿Qué autoridad es la competente para autorizar una integración horizontal cuando se trata de compañías de diferentes continentes? Si ambos países o alguna de las autoridades de esos países. Pues finalmente es donde las empresas operan. O sea, puede ser que es en los dos países, pero finalmente cada país o cada región tiene sus criterios cuando hay que notificar una fusión. Y si una empresa europea vende algo en Estados Unidos, o sea, puede ser que dos empresas europeas también tienen que notificar en Estados Unidos si los dos están activos en este mercado, y al mismo tiempo dos americanas tienen que notificar en Europa si están activos en el mercado de Europa, y obviamente también en el otro lado. Realmente depende dónde están activos. Y dentro de Europa, eso depende, o sea, o lo investiga la Comisión Europea. Entonces, ningún país, ninguna autoridad nacional lo hace, o lo hacen las autoridades nacionales. Eso depende. Si son varios países, entonces lo hace normalmente la Comisión Europea, pero son sobre todo los casos donde la actividad se concentra en uno o dos países, cuando son las autoridades nacionales que investigan el caso y lo deciden, pero nunca, o sea, no es posible que es al mismo tiempo la Comisión Europea y la autoridad nacional. Claro que ahora, pues con el Reino Unido es diferente porque ya no forman parte de la Unión Europea. Eso ha cambiado, pero con Alemania, Austria, Francia es o la Comisión o la autoridad nacional. Esa es una pregunta muy importante porque aquí pues ha habido graves problemas por eso. En términos generales y en el mundo, la integración toca notificarla en tantos países como efectos pueda tener la integración. Un ejemplo que yo creo que vale la pena poner aquí es el de la integración de Boeing y McDonnell Douglas. Eran dos productores grandísimos en el mundo. La integración fue aprobada en Estados Unidos y fue objetada en la Unión Europea. Entonces, ¿qué fue necesario? Ahí se metió incluso hasta Bill Clinton ahí en esa época, creo que era. ¿Y qué fue necesario hacer? Fue necesario precisamente ante la Unión Europea, exigió, después de que la rechazó, como condicionamiento la Boeing y McDonnell Douglas ofrecieron renunciar, ese fue de comportamiento, a los contratos de exclusividad que había celebrado Boeing y McDonnell Douglas con el departamento, con el ejército o las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y sobre esas bases de que Boeing y McDonnell Douglas renunciara a esos condicionamientos, se aprobó la integración. Obviamente ahí Airbus estaba pues con los pelos puestos. Y otro ejemplo que ocurrió en Colombia fue la integración, fue una toma hostil en Londres de Linde por parte de British Oxygen. Y como fue una toma hostil, pues nadie, aquí en Colombia las dos empresas ni siquiera se imaginaban eso. Y ahí precisamente, como ya era un hecho cumplido, fue necesario ofrecerle a la Superintendencia de Industria y Comercio exactamente el trustee, es decir, una administración totalmente independiente. A pesar de que se van integrados, se le ofreció a la superintendencia que hubiera una administración independiente para que pudieran competir de la compañía, de una de las compañías que fue adquirida. Esos
administradores o juntas directivas tuvieron que ser aprobados previamente por la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, la pregunta sí es muy interesante porque eso ocurre muchas veces. Los problemas es coordinar todas las autoridades donde va a tener efectos. Entonces, una multinacional muy grande que tiene presencia en muchos países, ¿cierto? O dos multinacionales que tienen presencia y se van a integrar. ¿Qué tal, por ejemplo, la integración de Coca-Cola y Pepsi-Cola? Pues eso tendría que ser notificado prácticamente en todos los países de todo el mundo. Y toca sincronizarlas porque, pues, en teoría, la integración no se puede ejecutar hasta que no se apruebe. Entonces, esa pregunta es de suma importancia. Qué pena, Wolfgang, para claridad. No, es muy importante, válido lo que dices. Y también, o sea, eso para los abogados es pues, sí es una fusión global. Es muy, o sea, tienen que notificar a veces en 50 o 100 países y eso es la coordinación de manejar eso es es un trabajo bastante exigente. Bueno, entonces, vamos a seguir con los condicionamientos no estructurales. Como les he comentado, hay muchas formas y eso muchas veces esos son muy como diseñados muy específicamente para un caso, pero les voy a dar unos ejemplos o unas categorías, pero hay más que esos. Hay condicionamientos de acceso. Eso quiere decir por ejemplo, acceso a infraestructura o acceso a datos o acceso a una plataforma, por ejemplo, en mercados digitales, para que un tercero, un competidor, pueda competir en el mercado. Entonces, son obligaciones de acceso para fomentar la competencia. Obligación de interoperabilidad. Eso es con software en general. Les voy a dar un ejemplo de ese tipo de obligación ahorita. Obligación de no discriminar. Pues en general sí, hay muchas formas de no discriminar, pero lo mismo, Podríamos poner un poquito en un ejemplo en contexto, no sé, de no discriminar y interoperabilidad. Yo no sé si en Europa, a diferencia de Estados Unidos, existe la tesis de las facilidades esenciales. Por ejemplo, si dos operadores de telefonía se van a unir, eh, un condicionamiento sería que esos operadores le den acceso a sus competidores a su red y no discriminen en los costos de utilización de esa red entre sus propias no afiliadas y los otros. O por ejemplo, si hay una integración vertical donde una empresa va a tener el control de la materia prima. Por ejemplo, yo produzco papel y produzco cuadernos. Entonces, una obligación de no discriminación sería que yo me comprometa a garantizarle a mis competidores que producen cuadernos el suministro de esta materia prima a un precio que no sea más alto para sacarlo del mercado del papel, del que yo le vendo ese papel a la compañía que compré. Bueno, era para ponerlo en contexto, Wolfgang, más o menos, diría yo. claro, No sé muchas si gracias. estamos de acuerdo. Bueno. Otro condicionamiento no estructural puede ser murallas chinas, o sea, eso quiere decir que uno no puede intercambiar información. Eso pasa a veces, o sea, con fusiones verticales, cuando las partes de la fusión trabajan a diferentes niveles y están compitiendo, por ejemplo, en el downstream, o sea, el nivel bajo con un competidor, pero ese competidor también compra de la misma empresa. Entonces, esa información
cuánto compra, a qué precio compra, ese tipo de información, si lo pasan dentro de la misma empresa a sus colegas que están compitiendo, eso puede ser una ventaja para competir contra ese tercero. Entonces, en algunos casos puede ser que se prohíbe la diseminación de ese tipo de información para que los terceros puedan competir pues, level playing field, no estoy seguro cómo se dice, o sea, como un nivel... En Pues, igualdad de condiciones, sí, con el campo exactamente. igualado. Sí, eso. Bueno, licencias, ya hemos hablado de eso. Hay, pues como estructural lo hay, pero también licencia cuando hay que, cuando es una licencia, a veces hay una forma de comportamiento, o sea, tienen que pagar algo, tienen que seguir ciertas reglas, entonces eso también es un condicionamiento no estructural. Obligación de suministro, puede ser que uno sí tiene que darle por ejemplo, materia prima, que si uno tiene una posición muy fuerte a competidores, hay obligación para eso, que uno no puede rechazar pedidos. Rescisión de contratos exclusivos o de larga duración. Hay mercados donde es difícil para terceros entrar porque ya, digamos, hay contratos de muy larga duración, entonces hay poca posibilidad de ganar un nuevo cliente. Entonces, eso puede ser una manera de abrir el mercado para haya más competencia. Eso es aunque es no estructural porque es un comportamiento, eso tiene un efecto bastante estructural, porque una vez que ya, digamos, termino este contrato exclusivo, ya se ha terminado y ya se puede, pues, competir. Entonces, eso tiene un efecto estructural. Regulación de precios. Eso es algo, como ya he explicado al principio, eso es una intervención realmente en el mercado, no soluciona el problema de competencia, sino uno trata de controlar el resultado. Es algo que las autoridades normalmente no quieren hacer porque es difícil encontrar el precio correcto. Y también las condiciones en el mercado pueden variar, entonces es algo que en general, por lo menos como un condicionamiento principal, no quieren meterse en ese tipo de regulación. A veces es, digamos, por ejemplo, con una obligación de suministro puede ser que también tiene un componente de precio, pero en general tratan de evitar regular precios. Bueno, ¿cuáles son los riesgos? En general, son, pues, muchas veces son menos eficaces, pero siempre depende del diseño. Y ya han visto que hay una multitud de condicionamientos y algunos pueden ser más eficaces que otros, entonces es difícil excluirlos en general. Pero lo que es cierto es que el diseño es más difícil, o sea, cuando pues hay que vender algo, pues se vende y pues tiene que operar, pero aquí hay que establecer como un mecanismo por muchos años y anticipar cuáles problemas pueden ocurrir. Es algo que cuando se diseña, uno tiene que darle muchas vueltas y pensar en muchos escenarios y posibilidades para tratar de anticipar problemas y cómo solucionarlo. También muchas veces se incluyen cláusulas de revisión que se puede, por ejemplo, si el mercado cambia de manera significante después de algunos años, que se pueden modificar o que las partes de la fusión pueden pedir que, pues, ya se elimina porque ya no hay un problema. O sea, eso es una posibilidad. Otro problema es, sí, la larga duración, pero
en el sentido que qué pasa cuando termina el condicionamiento, o sea, la autoridad tiene que pensar en, va a cambiar el mercado en el sentido que se soluciona el problema porque ya hay otra tecnología, puede ser, pero también hay mercados donde no, no se soluciona. Entonces, esos son riesgos, sí, para tener en cuenta para la autoridad y pues también para las partes de la fusión. Les quiero dar ahora un ejemplo de interoperabilidad, un caso que he trabajado ya unos años. Pues es un mercado interesante, son pues máquinas médicos, o sea, TAC y resonancia magnética. Siemens Healthineers es un productor o fabrica este tipo de productos. Y eso los médicos y los hospitales usan ese tipo de producto juntos con programas o software especializada para el tratamiento de cáncer. O sea, también se usan estos productos para otros tipos de enfermedades, pero para el diagnóstico de cáncer y para el tratamiento se usan programas, entonces esos se comunican con las máquinas y, digamos, les llegan los fotos y los resultados de las máquinas y eso se usa directamente para el tratamiento. Entonces, esos programas pueden comunicarse con pues, las máquinas de Siemens, pero también con General Electric y con otros fabricantes. Y también estas máquinas pueden obviamente comunicarse con otro tipo de software. Pero ya hay esta fusión de Siemens Healthineers con Varian y los dos tienen una posición muy fuerte en el mercado. Y la Comisión Europea estaba preocupada que en el futuro podrían deteriorar la compatibilidad de los dispositivos médicos y el software con productos de terceros, creando su propio ecosistema. O sea que, por ejemplo, hay nuevas, o sea que sí, digamos, funcionan con los otros productos, pero que hay algunas funciones que solamente funcionan si uno usa el TAC de Siemens con el software de Varian, pues que ahora también es Siemens. O sea que hay como un valor agregado. Entonces, y eso puede, pues el efecto puede ser que ya los consumidores prefieren solamente productos de este ecosistema de Siemens y querían evitar eso y mantener el mercado abierto. Entonces, la fusión se aprobó solamente con la condición que se mantenga la interoperabilidad. Y hay un estándar de software, pues es una cosa bastante compleja y trabajamos con un especialista de sistemas en esta área para monitorear eso. Y tienen que pues, seguir muy estrictamente este estándar y cuando hacen modificaciones con sus productos no pueden deteriorar la compatibilidad. Y nosotros, cualquier cambio que hacen a estas máquinas, primero nos tienen que mostrar, o sea, hay como protocolos y papeles técnicos que yo no entiendo mucho de eso, pero nuestro colega mira eso y los revisa y eso es un caso para evitar ese efecto negativo. Tiene una duración de 10 años con posible extensión de otros 10 años. O sea, ahí ven el problema de la larga duración. Después de 20 años puede ser que sí, que ya ya han cambiado muchos los mercados, pero eso es algo que por eso la comisión dijo, pues tenemos que hacerlo por una duración bastante larga. Tengo otro ejemplo, pero no sé si hablar de eso o ya seguir a eso al diseño, porque ya estamos un poco avanzados en el tiempo. No sé, Gabriel. Vamos No, al diseño.
Yo creo que podemos terminar, Hans. Wolfgang. ¿Terminar los ejemplos? No, sí, claro, sigue, continúa. Sí, ok. Bueno, otro caso es en el área de telecomunicaciones, es una empresa conjunta para la instalación de fibra óptica en una región de Alemania. Telecom es el ex monopolista estatal que pues tiene una red muy grande y pues EWE es una empresa que sobre todo de energía regional, pero también se ha metido en el área de telecomunicaciones y construir ahí pues red de telecomunicación. La autoridad alemana, que se llama Bundeskartellamt, esperaba efectos negativos en el sentido que el incentivo para una expansión rápida se reduce, porque una vez que hay una red, o sea, no hay incentivo construir otra en el mismo sitio, porque eso es como un monopolio natural. Pero para cuando uno empieza, hay como una carrera quién construye en los mejores sitios. Entonces, si hay varios operadores como tratan de instalarlos y empezar a construir para que no se meta el otro en esta área. Entonces, si los dos más grandes se unen, entonces puede ser que ya la velocidad de construirlo puede ser más lenta. Y también tenían la preocupación que si hay operadores más pequeños que quieren construir y anuncian que van a construir, que los grandes simplemente anunciando que también van a construir en esta región, ya eso es un efecto que los disuaden de invertir, porque los grandes tienen suficientes recursos que también pueden construir una red encima de la otra y ya queda, o sea, es muy complicado para una compañía pequeña cuando hay esta amenaza de una compañía tan grande, un joint venture en este sentido. Y otra preocupación era que podrían ofrecer condiciones menos favorables a terceros. Telecom y EWE tenían unos argumentos de eficiencia que pues eso podría ahorrar costos o mejorar la utilización de la fibra óptica, pero eso no fue aceptado. Una razón era que pues primero el ahorro de costos, que no había mucho detalle en lo que mandaban a la autoridad, no lo podían comprobar, y además los ahorros eran poquito comparados con el costo de inversión. Eso era una razón. Y lo otro, la mejor utilización. Eso era interesante porque pues la fibra óptica en los sitios donde en la región donde lo van a construir, también existe ahora una red telefónica, pero de cobre, y muchas veces, o sea, es de Telecom o de EWE. Entonces, si uno de ellos, o sea, si lo hacen independientemente, construyen la fibra, habría competencia con la otra red, y los clientes que tienen contratos de internet, es un poco más lento, pero podrían ofrecer a los clientes para tenerlos tarifas muy económicas. Entonces, si hacen el joint venture, hay un incentivo de migrar todos los clientes a la fibra óptica para mejorar la utilización. Entonces, desde el punto de vista de las partes de la fusión, eso es una eficiencia, pero el Bundeskartellamt dijo que, pues, finalmente esos
el costo de los consumidores, porque ellos ya no pueden beneficiar de precios atractivos de la otra infraestructura, entonces no aceptaron este argumento. Y bueno, finalmente sí lo aprobaron este joint venture, pero con un condicionamiento bastante complejo, dura varios años. Para eso de la velocidad de la expansión, hay la condición que tienen que construir un cierto número de conexiones en el tiempo, o sea, en 2 años 120,000 y en 4 años la fase 2 180, entonces en total son 300,000 que hay que construir. Y hay una tasa mínima que también tienen de esos 300,000, tienen que construir una cierta tasa en regiones rurales. Y hay un mecanismo para modificar o reducir el número mínimo según factores, o sea, si cambia mucho el clima económico, los costos de construcción, la tasa de interés, entonces se pueden modificar. Entonces trataron de anticipar este tipo de problema y de discusión que se modifican los términos y ya más adelante hay mucha discusión, pero ya no podemos conseguir los 300,000. Entonces hay un modelo ya muy detalladamente que si la tasa de interés aumenta en 1%, eso significa que tenemos que construir tantas conexiones menos. O sea, es un modelo en Excel que es parte del condicionamiento para ajustar eso y tener en cuenta este tipo de efectos. También hay un mecanismo para evitar que el joint venture disuade los competidores pequeños que cuando quieren construir tienen que anunciar los sitios donde quieren construir. O sea, hay solamente un cierto cupo y pueden anunciar y tienen que esperar 9 meses para poder comunicar sobre y hacer pedir permisos, etcétera. Entonces, así quieren prevenir que si un competidor empieza a construir en un sitio, que ellas reaccionan de una vez para excluirlo del mercado. Porque si quieren reaccionar, tienen que primero ponerlo en esta lista con el Monitoring Trustee y tienen que esperar 9 meses. Y después de 9 meses ya él tiene, digamos, una ventaja, ya probablemente ha construido una buena parte de la red. Entonces, así querían manejar ese tipo de riesgo. Y también hay una parte de sí, acceso sin discriminación para terceros. Yeah. Bueno, ahora seguimos a la parte de diseño de condicionamiento, que es una parte importante para pues, las empresas que quieren fusionar. Eso, pues obviamente depende mucho del caso, también tiene mucho que ver con estrategia. O sea, puede haber casos donde es muy obvio que hay un problema y también es como obvio cómo se puede solucionar, entonces se puede preparar muy bien desde el principio y ya uno puede pensar ya desde el principio hablar abiertamente con la autoridad de una posible solución. Hay otros casos que uno pues trata de obtener la aprobación pues sin condiciones y pues parece y la autoridad identifica problemas, entonces hay que empezar a buscar una solución. Eso normalmente pasa en la fase 2, o sea, cuando ya es, digamos, hay más detalle del caso y ahí, o sea,
uno no debería esperar demasiado hasta que es demasiado tarde, y preparar un condicionamiento también requiere tiempo, entonces es bueno prepararlo con un poco de anticipación si hay la posibilidad. Puede ser que uno no lo necesita y depende un poco de la estrategia en qué momento uno pone sobre la mesa, pero en el background, o sea, en el fondo es bueno ya prepararlo, porque ya me imagino que en Colombia también hay límites de tiempo estrictos en la fusión, entonces si uno llega tarde y la propuesta es incompleta, es difícil convencer a la autoridad, entonces es mejor ya tener algo preparado y en el momento correcto ya, digamos, tener algo con mucha sustancia. ¿Y qué hay que hacer para tener una propuesta pues, con sustancia, que convence a la autoridad? Pues es bueno tener, si digamos, hay referencia con, pues si ya se ha hecho, tal vez si hay un precedente, si no a nivel nacional, tal vez a nivel internacional, uno puede mirar qué dicen por ejemplo, las guidelines en Europa, en Estados Unidos, o del ICN, y casos específicos donde ya se han visto ciertas prácticas. Y lo más importante es que pensar o tratar de anticipar posibles problemas. O sea, algo que se ve mucho es, por ejemplo, que para la implementación uno necesita consentimiento de terceros. Por ejemplo, con los puntos de venta, el caso que yo presenté, los propietarios tienen que aprobar pues el comprador. Entonces, eso es algo que pues no era imposible, pero es algo que requiere tiempo y que uno puede ir como preparando y que ese paso. Y es algo cuando no hay la aprobación, o sea, si el propietario no da permiso, entonces hay que buscar otra solución, o vender otro punto de venta, o digamos hay entonces un subcontrato, o no sé, pero hay que pensar en soluciones si no se puede, si no se obtiene el consentimiento del propietario, pero también pueden ser clientes o otras partes involucrados. Hay posibles compradores, también hay que pensar en eso. ¿Es algo atractivo para alguien en el mercado? ¿Quién podría ser? Y sí, es viable lo que uno quiere vender. Esos son algunos, sí, puntos. O sea, la lista puede ser más larga, pero yo creo que ahora es un buen momento para ya acabar y mirar cuáles preguntas hay también de los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Wolfgang. Muy interesante este tema, que es muy poco explorado. Hay una pregunta final que es muy interesante, y es que dicen aquí que en algunos casos recientes las autoridades colombianas han exigido como condicionamiento la implementación de programas de cumplimiento. La pregunta es si esto es común en este tipo de procesos y pues si es compatible con los objetivos, pues básicamente si esto es común en este tipo de procesos. ¿Qué opinas tú de eso? Pues yo diría que, o sea, no lo he visto. Y te voy a decir por qué. Porque, o sea, normalmente las autoridades tratan de solucionar un problema que es específico de la fusión. O sea, no quieren, o sea,
probablemente hay mucho en el mercado que quieren mejorar la autoridad, pero no es el momento, sino tienen que mirar cuáles son los efectos de la fusión y entonces hay que encontrar una solución para eso. Un programa de cumplimiento es, pues, si lo entiendo bien, simplemente es que una empresa educa a sus empleados pues, que cumplan con la ley, pero no es algo muy específico, este riesgo que no cumplan con la ley. O sea, yo creo que me lo puedo imaginar solamente si la fusión por alguna razón aumenta el riesgo de infracción, de incumplimiento, y entonces que es parte del condicionamiento que tienen que tener ese tipo de programa, pero un programa de cumplimiento general me parece que no tiene una relación con la fusión, entonces no me parece como adecuado. Ok, o sea que en pocas palabras el tema de los programas de cumplimiento lo que implican obviamente es que haya todos unos protocolos y una serie para disminuir las contingencias de quebranto de la ley. La pregunta es, como el condicionamiento tiene que ver es con el restablecimiento de las condiciones de competencia que puede conllevar la integración, pues la cuestión es que no tendría una relación muy estrecha la integración con ese cumplimiento, salvo que, por ejemplo, en aquellos temas de los efectos coordinados o que la integración lleve a un monopolio, Sí. perdón, a un oligopolio en donde se aumente el riesgo de coordinación, entonces podría exigirse, por ejemplo, la adopción de unos programas de cumplimiento tendientes a evitar una coordinación tácita o la violación de la ley de un paralelismo consciente o algo así. Estamos más o menos no sé Sí, si... por ejemplo, o también, o sea, algunos, sobre todo con si hay un condicionamiento no estructural que va mucho tiempo. Por ejemplo, una obligación de acceso, una obligación de suministro. Entonces es importante que todos los empleados saben de esa obligación y que, digamos, que cumplen con eso. Entonces, o sea, tiene sentido que la empresa tiene una obligación de, pues, cumplir con el condicionamiento y de enseñarles a todos cuáles son sus obligaciones. Pero entonces es muy, digamos, muy específico en las obligaciones del condicionamiento. O el riesgo, si la fusión aumenta el riesgo de coordinación o sí, algo así. Ok. Bueno, pues muy claro, muchas gracias, Wolfgang, muy interesante. De nuevo, este es un tema que no ha sido muy explorado en los foros que se han dado, así que es muy importante y de nuevo nuestros agradecimientos a la Cámara por ayudarnos a difundir estos temas. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo, Wolfgang, y por la dedicación en esta charla y muy amable. Pues muchas gracias por la invitación y la atención. Muchas gracias. Por nuestro lado, solo nos resta dar los agradecimientos a Wolfgang y a Gabriel. Muy interesante la presentación. Esperamos a los asistentes igualmente agradecerles por habernos acompañado y esperamos tenerlos en otros eventos. Buen día y gracias.